Hola profesora, compañeros, nuestra presentación es sobre el manejo clínico de pacientes con COVID-19. El virus SARS-CoV-2 provoca el COVID-19, que es una enfermedad leve a moderada en el 80% de los casos confirmados por laboratorios, observándose una mortalidad dependiente de la edad, siendo más considerable entre los ancianos y otras poblaciones de riesgo, pero entre los jóvenes y sanos es menor a 0,5%. Los pacientes con sospecha de COVID-19 incluyen muchos grupos de pacientes, ya que pueden presentarse con síntomas respiratorios superiores e inferiores, pero también con síntomas generales. Se han descrito distintos grupos de síntomas como síntomas respiratorios que tienen tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor de oídos, sibilancias y dolor torácico. También síntomas sistémicos que tienen mialgia, dolor articular y fatiga. Y síntomas entéricos que presentan dolor abdominal, vómitos y diarrea. Dependiendo si las molestias son en la vía aérea superior o inferior, es lo que se realizará para poder diagnosticar el COVID-19. En la vía aérea superior se va a realizar un intercambio de oro o nasofaringe. En la vía aérea inferior se realiza una succión traqueal o un lavado bronquialveolar. Y también se puede realizar una radiografía de tórax, que no es fundamental para el diagnóstico, pero es relevante para determinar la gravedad y necesidad de tratamiento. El primer tratamiento es la terapia de oxígeno y fluidos, que es cuando el paciente no logra mantener los niveles normales de frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto, la saturación por encima del 94% y una PO2 por encima de 8,5, y es cuando se va a iniciar la oxigenoterapia y se aumenta de acuerdo con la gravedad de la hipoxia respiratoria. Terapia de anticoagulación. Una condición conocida y grave causada por COVID-19 es una respuesta hiperinflamatoria que aumenta significativamente el riesgo de trombosis en los vasos grandes y en vasos más pequeños como parte de la enfermedad. Para combatirlo, los pacientes de riesgo deberían haber administrado heparina como tromboprofilaxis en pacientes en los que el COVID-19 es la causa principal de hospitalización. También tenemos el tratamiento con esteroides, que se debe administrar dexametasona a pacientes con neumonía por COVID-19 confirmada y que necesitan oxigenoterapia por hipoxia. Se ha demostrado que la dexametasona reduce la mortalidad entre los pacientes que necesitan oxigenoterapia. Y esta dexametasona actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. También tenemos el tratamiento antiviral, que está indicado para pacientes mayores a 2 años con neumonía por COVID-19 que necesitan oxigenoterapia pero no ventilados mecánicamente. Se ha demostrado que el inhibidor de la polimerasa ARN dependiente de ARN viral, Remdesivir, reduce el tiempo de recuperación y la mortalidad en este grupo de pacientes dentro de los primeros 14 días de tratamiento. Por último, tenemos los fármacos inmunosupresores, que varios estudios han demostrado efectos beneficiosos en términos de reducción de riesgo de progresión a la necesidad de terapia intensiva o muerte. En los estudios se incluyeron pacientes con hiperinflamación y empeoramiento clínico a pesar del tratamiento con esteroides. En esto encontraron una mortalidad ligeramente menor cuando se trató con antagonistas de IL-6. Los antagonistas de los receptores de interleucina 6, tocilizumab y sarilumab, inhiben esta reacción excesiva del sistema inmunitario. El alta médica, los pacientes pueden ser dados de alta con o sin aislamiento después de la recuperación de los síntomas agudos. El aislamiento puede suspenderse 48 horas después de que hayan desaparecido los síntomas o 10 días después del inicio de los síntomas en 48 horas sin fiebre. Los pacientes después de un caso grave de COVID-19 deben ser evaluados individualmente con respecto a la duración del aislamiento. Individuos inmunodeprimidos, en particular pacientes con deterioro de la función de las células B, pueden excretar virus contagiosos durante un periodo de tiempo prolongado. Por lo tanto, la interrupción del aislamiento puede requerir la consulta de un experto. En secuelas tenemos las quejas cognitivas, los síntomas psiquiátricos y se ven afectados el sistema cardiopulmonar, el olfato y el gusto. En las quejas cognitivas, más del 60% de los pacientes hospitalizados pueden experimentar problemas cognitivos de 3 a 4 meses después de la hospitalización. Las funciones ejecutivas y el aprendizaje verbal son algunas de las áreas afectadas.
El olfato y el gusto se ven afectados más del 10% de pacientes SARS-CoV-2. El deterioro de estos sentidos se puede mejorar mediante el entrenamiento de estos y en casos de falta de mejoría los pacientes deben ser evaluados por un otorrinolaringólogo para descartar otra patología o afección. En los síntomas psiquiátricos, la ansiedad y el estrés son comunes en pacientes que han presentado COVID-19. Si bien no se ha establecido hasta qué punto el estrés psicológico sigue los efectos mentales y físicos durante el COVID, se debe prestar atención a los signos de esta patología en estos pacientes. En los sistemas cardiopulmonares se ha informado que más del 25% de los pacientes COVID-19 presentaron disnea posterior al contagio. Esto tanto en pacientes hospitalizados como no hospitalizados. Estos últimos presentaron un mayor riesgo. Pocos desarrollaron manifestaciones pulmonares estructurales crónicas como fibrosis, pero este fue prevalente en pacientes hospitalizados en la fase aguda de la enfermedad. Además de la disnea, también se informó que insuficiencia cardíaca con taquicardia y dolor torácico fueron comunes en etapas post-COVID-19. En consideraciones generales, se han informado manifestaciones autoinmunes postinfecciosas. Se debe llamar la atención para no pasar por alto estas conocidas manifestaciones postvirales en pacientes que presentan síntomas múltiples. A los pacientes con fatiga, manifestaciones neurológicas o disnea se les recomienda evaluación bioquímica que puede incluir marcadores de órganos, marcadores inflamatorios, hematología, B12 y folato, hormonas tiroideas y cribado de diabetes. Se recomienda un enfoque multidisciplinario para pacientes con múltiples síntomas después de COVID-19. Los pacientes con sospecha de enfermedad organoespecífica deben ser evaluados en la especialidad correspondiente. Se recomienda derivar a los pacientes con síntomas inesperados en curso y complejos para una evaluación multidisciplinaria. En resumen, podemos decir que el COVID-19 es una enfermedad con una sintomatología prolongada.